Esto es Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hoy en los miércoles de investigación compartiendo este tema que ojalá sea de mucho interés y provecho para todos ustedes, los buscadores incansables de la verdad. Aquí donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Hace unos días, la semana pasada, hicimos un contenido en el que afirmábamos, de acuerdo a nuestro análisis, como la conclusión a las investigaciones que hemos venido haciendo y realizando y también compartiendo con ustedes en el canal, de que la entidad extraterrena que la humanidad ha creído que es Dios Jehová, el Elohim Jehová, ya murió, ya no está, ya no existe. Decir esto, sin duda alguna, es bastante controversial, arrancando que la mayoría de los seres humanos creen que este es un ser divino, que es Dios. Decir que Jehová no existe es decirle a un creyente que Dios no existe. Aunque también eso es cierto. Pero bueno, no estamos ahora para profundizar en esta explicación, pues ya hemos hecho programas relacionados. Pero aparte del mundo religioso y lo controversial que puede ser solo el título, para este ámbito de búsqueda también lo es. ¿Y por qué lo es? Porque hay una serie de creencias alrededor de la entidad extraterrestre Jehová, Elohim, de que, entre otras, ¿no? De que todavía está entre nosotros, pues se nota y se vive la maldad. Como que aquellas cosas que este Elohim mandó a hacer en el pasado, al ser todavía parte de nuestra realidad, pues asociamos que debe estar entre nosotros, que vive entre nosotros, que aún está. Además, otra cosa es que asociamos la venida del Mesías judío con el regreso también encarnado, por decirlo de esta manera, término técnicamente, fallido para referirse a esto. Técnicamente tendría que encarnar esta entidad en el anticristo. Y otras cosas más que noté también en los comentarios que ustedes hicieron del programa que hice la semana pasada sobre Jehová ya no existe, murió. Si no han visto este contenido, pues los invito a que lo hagan. Muy interesante el planteamiento que allí se les presenta. Entonces, luego del programa me puse a leer los comentarios, como regularmente lo hago, para calcular qué efecto generó, cómo fue percibida la investigación, cómo fue tomada, qué inquietudes dejó, y de esta manera seguir en el proceso de profundización y estas profundizaciones compartírselas en futuros programas. Entonces les voy a mostrar más o menos cuáles fueron las dudas o preguntas que resultaron del tema de la semana anterior. Por eso hoy planteamos la continuación, por decirlo de alguna manera. Si Jehová murió, como lo aseguramos en aquel programa, ¿quién será el anticristo? Este título, refiriéndonos a una de las inquietudes que surgieron del programa anterior, porque son muchas más. Así que este programa está destinado a resolver esta y dar una explicación que pueda llenar los vacíos de información que puedan haber para que ustedes mismos puedan darse sus respuestas. Porque algo es claro en este mecanismo de investigación que proponemos en Descubriendo, y es que sean ustedes los que puedan responder sus inquietudes. Las dudas, las preguntas, se pueden responder cuando tenemos conocimientos y además los comprendemos. Entendemos su lógica, entendemos su secuencia y con base a esa claridad podemos respondernos. De tal forma y por consecuencia, cuando hay dudas permanentes es porque o no tenemos conocimientos o no los comprendemos si los tenemos. No los hemos sabido colocar en su lugar e interpretar.
se presenta mucho esto en este ambiente en el que estamos de compartir información. Así que amigos, bienvenidos a este su programa Descubriendo con el tema Si Jehová murió, ¿quién será entonces el anticristo? Saludo rápidamente a algunos de ustedes como a Diego Palacio, también saludo a Lorena Natura, buenas noches, también a Yadira Chávez desde Costa Rica, también a Luz Cárdenas, presente nos dice Meriluz Español, también Efraín Herrera dice, es lo que te he hecho creer para que te puedes Jehová y el Alfa y el Omega y traerá ruina a todo aquel que ceda ante el mundo. Bueno, hay comentarios que realmente no entiendo. De pronto está pensando algo y otra cosa es lo que dice. Ok, empecemos el programa. Ya más tardecito los vuelvo a leer. Bien, ¿cuáles fueron las preguntas y afirmaciones de los oyentes en ese programa pasado? Veamos, la primera. Si Jehová murió, entonces, ¿cuál es el afán de los judíos de reconstruir el tercer templo? Esta pregunta surge del conocimiento que la reconstrucción del tercer templo implica que los judíos lo hacen para que su deidad, este Elohim, vuelva a estar con ellos. Entonces, si murió, entonces ¿para qué los judíos la construyen? Lo construirán. ¿A cuál Dios van a colocar y adorar ahí si ya no existe? ¿Pondrán ahí a Netanyahu? Tú dices que muchos de esos Elohim ya han sido destruidos. Pero ¿cómo la energía no se destruye sino que se transforma? ¿En qué se habrán transformado esos demonios? Esa es una muy buena pregunta y la vamos a tratar de resolver conforme a la información que les voy a compartir. ¿Sí? Conforme a la información que yo aquí les voy a compartir, que es el resultado de lo que aquí en este programa hemos investigado, descubierto y compartido. Esto implica, por consecuencia, que no voy a decir una verdad absoluta. Voy a plantear una posible respuesta ante estas dudas. ¿Ok? Bien, otra pregunta que me llamó la atención fue esta. Jehová, esta no fue una pregunta, fue una afirmación. ¿Jehová estaba preso en Orión? Otros decían que estaba preso aquí en la tierra. Entonces, estas dos afirmaciones también aparecieron allí de que él no está muerto, no murió, todavía existe, solo que no está aquí en el planeta, sino que fue puesto preso en Orión. Y en otro sentido, que está preso aquí en la tierra. Las dos afirmaciones podríamos decir que redundan de alguna manera en lo que yo planteé. No está presente, no está libre accionando como lo hizo en un tiempo pasado. Aquí se contempla que existe. Sin embargo, en esta afirmación del oyente, sin embargo, no activo, digámoslo así, o no presente, y esa sola presencia cambiaría toda la realidad del planeta Tierra. Ahora, preso en Orión. Orión es una de las constelaciones donde tiene origen las razas o las razas degeneradas, las razas humanas degeneradas, las que se rebelaron, las que entraron en combate con su imperio draconiano a las jerarquías de humanos estelares luz. Por lo tanto, decir que está preso en Orión es decir como que él mismo se metió preso en el lugar de origen. O sea, escapó y está escondido por allá. Sin embargo, esta afirmación o quienes han hecho esta afirmación desconocen un punto que yo expliqué en el programa anterior. La llegada de los Elohim al planeta Tierra no representó una actuación absolutamente libre y dispuesta para hacer lo que quisieran aquí. Fue limitada, fue combatida. Ese elemento histórico no puede ser desconocido en toda esta historia. De hecho, desconocerlo es lo que hace creer que aún está o que está preso ya sea afuera o dentro. Porque se desconoce las acciones militares contra los Elohim. No por parte de los seres humanos terrestres, sino por parte de civilizaciones más avanzadas que la nuestra, igualmente humana, pero con las condiciones ideales para enfrentar y destruir o reducir el número de los Elohim que llegaron al planeta Tierra. Entonces,
me parece importante que dentro de nuestro, digamos, nuestro universo de conocimientos al respecto de la historia de los Elohim sobre el planeta Tierra, incorporemos en esa historia los combates de humanidades más avanzadas, luz, contra ellos aquí, como también se presentaron esos combates antes en el espacio exterior, en la galaxia. Eso da un giro a la percepción que tengamos de esta problemática en la Tierra. Por favor, quisiera que esta anotación la consideren. De hecho, ya he hecho programas con anterioridad en los que hablo precisamente de esas luchas, de esas humanidades aquí en el planeta Tierra contra estos seres. Además, que si lo notan, siempre ha habido la queja de quienes descubren con nosotros esto, de mencionar y decir, bueno, ¿cómo carajos llegaron estas civilizaciones dañinas a hacernos de todo y nadie de por allá vino a hacer nada porque todavía los tenemos metidos aquí? ¿Sí? Cuando afirmamos esto, igualmente es porque desconocemos un hecho histórico en el que fuimos, por decirlo así, bueno, no decirlo así, no, fuimos ayudados. Esa es la palabra que hay que decir. Otra afirmación era que dijo alguien también, me llegó información que hace 2 años fue capturado en Orión por la Federación Galáctica. Entonces, esta afirmación también desconoce algo. ¿Qué es la Federación Galáctica? Aquí hicimos varios contenidos para que pudiésemos diferenciar entre 2 organizaciones. Una, llamada la Hermandad Cósmica Solar, de la que pertenecen o a la que pertenecen los seres humanos avanzados y de luz que nos han acompañado, ayudado y combatido a la oscuridad de este planeta. Y otra organización que se llama la Federación Galáctica. La Federación Galáctica es una federación conformada por seres negativos. Así que decir que está preso en Orión por la Federación Galáctica es como decir que los bandidos se meten presos entre sí mismos. ¿Por qué se afirma esto? Porque se desconoce que la Federación Galáctica es una organización de seres oscuros. Entonces, estos detalles son los que no permiten darnos respuestas más precisas. Miren que les he dado algunos tips de claridad que responden. Ojalá quienes escribieron estas preguntas en el programa sobre que Jehová murió y no existe, estén acá con nosotros y puedan, de pronto no en el en vivo, sino luego también en el diferido, y puedan tener acceso a estos tips de respuesta que pueden ustedes tener. También otra pregunta fue, ¿y cuál otro se beneficia alimentándose con invocaciones, sufrimientos, guerras, dolor y etcétera? También es una muy buena pregunta, porque al decir que Jehová no existe, que murió, pues entonces uno se dice, entonces ¿quién se está alimentando de toda esta vaina que sigue ocurriendo? De todo este sufrimiento, de las invocaciones, de las oraciones a los falsos dioses. Y la pregunta denota una creencia. ¿Cuál creencia? De que solo fue un Elohim el que llegó, Jehová. Es decir, que si saco a Jehová de la ecuación, entonces, como dice aquí, ¿cuál otro se beneficiará de alimentos con invocaciones, sufrimientos, guerras, dolor y todo esto? Esa es la creencia de que hay uno solo. Y por favor, debemos tener en cuenta que los que llegaron fueron muchos. El que yo afirme que Jehová no está, no quiere decir que dejó de existir la oscuridad. Además, porque en ese programa se dejó la claridad de que esa oscuridad ahora se mueve en cada pensamiento y emoción destructiva del ser humano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no fue uno. Jehová no fue el único que llegó aquí. Fueron varios. Y ahorita se los muestro. Yo creía que eso mantenía vivo a ese Jehová. Yo creía que eso mantenía a ese Jehová, dice esta persona. ¿Sería invocado para reencarnar en el cuerpo del Cristo que esperan en Israel? Mire lo que dice aquí. Será invocado para reencarnar en el cuerpo del Cristo que esperan en Israel. Aquí hay una serie de imprecisiones. Muchas imprecisiones que son las que denotan falta de conocimiento de alguno de nosotros. Y no es malo.
no es malo. Eso no es malo que no tengamos cierta información. De pronto apenas estamos en esa búsqueda, ¿no? Será invocado, la invocación, claro, esa es una de las técnicas para que las energías nigrománticas de evocación o de invocación tomen cuerpo. Pero eso no significa reencarnar. Reencarnar no es lo mismo que posesar, amigos. La posesión inicialmente es psíquica. Incluso hasta las posesiones más profundas pueden tomar control de las condiciones corporales. Pero reencarnación es otra cosa. Reencarnar es la posibilidad única que tienen los espíritus en evolución para tomar cuerpos en dimensiones como la nuestra. Esa virtud no la tienen las entidades oscuras. No pueden reencarnar. Al desencarnar, al perder sus cuerpos degenerados por el principio de rebelión y la involución, perdieron la virtud de la reencarnación. La reencarnación es una virtud. Las entidades la pierden. Esto es importante. Por eso la sustituyen con ciencias nigrománticas para posesar psíquica y en casos extremos corporalmente. Y después dice en el cuerpo de Cristo que espera Israel. Lo que espera Israel no es un Cristo. Lo que espera Israel es un Mesías, un ungido. Mesías y ungido no tienen nada que ver con un ser altamente espiritual, nada. Un ungido simplemente se refiere a alguien designado para cumplir una labor. Y eso lo saben estrictamente así la fe judía. Ellos esperan un Mesías, un elegido, una persona que venga con unas condiciones específicas, y de eso vamos a hablar hoy. Y lo esperan ellos, por supuesto. Ahí hay otra imprecisión que estoy clarificando. Otro, él usará, refiriéndose a Jehová, él usará un cuerpo humano, ya no utilizará su forma natural y negativa. Cuando construyan el tercer templo, cuando empiecen a moverse las fichas, verán que habrá un ritual, el cual es para que la esencia de Jehová, ahí está otra equivocación, reencarne. Esas entidades no pueden reencarnar, vuelvo y repito, en el cuerpo del elegido de Israel, o como muchos lo conocen, el anticristo. ¿Ok? Entonces, estas son, en resumen, las dudas, las afirmaciones que han hecho algunos de ustedes. Las coloco aquí para que podamos utilizarlas en favor de la ampliación de nuestros conocimientos. Para eso lo estamos haciendo. Entonces, vamos a plantear una serie de informaciones o conocimientos que nos ayuden a resolver esta inquietud. ¿Les parece? Empecemos. Lo primero que les voy a mostrar va a ser la forma en que la oscuridad, llamémosle así, a la imperfección en el planeta Tierra. Cómo se ha manifestado a través del tiempo la imperfección en la humanidad. Imperfección que en algún momento se ha distorsionado hasta los límites de la absoluta maldad. Hasta la absoluta maldad. Veamos cómo se ha desarrollado, se ha presentado en el tiempo esa maldad, esa oscuridad en este planeta Tierra. Esto que voy a mostrar es una secuencia de hechos que al colocarlos en sus tiempos, en sus momentos de la historia, vamos a comprender mucho más todo esto. Así que mucha atención, anoten, apunten, porque además de estar descubriendo, estamos estudiando, estamos interpretando. Así entonces, lo primero que tenemos que recordar es que la imperfección o la semejanza a la imperfección se presenta en el planeta Tierra en el primer momento que un humano del código ADN es sembrado en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el Adán, como lo conocemos, no siendo solo terrestre, sino que también habita otros lugares de la galaxia,
es el producto o es la descendencia de una humanidad que generó un error en su albedrío. Ya eso lo hemos explicado conforme al libro o la interpretación del libro secreto de Juan. Por lo tanto, el ser humano en sí contiene un código de imperfección. No es perfecto. ¿Por qué? Porque somos descendientes de una humanidad llamada Sofía, descendiente de una humanidad llamada Sofía, que generó la imperfección. Por lo tanto, la sola existencia ya del código genético Adán en el planeta Tierra, o la humanidad adámica, si lo queremos llamar de otra manera, pues en ella hay una imperfección. Ahora, esta imperfección al nivel del tiempo en el que llegamos no es una imperfección que denote maldad absoluta. Eso es muy importante que lo entendamos. Aquí a lo que hago referencia es que estos seres humanos, terrestres, adámicos, llegan al planeta Tierra, o mejor, llegamos como raza en el planeta Tierra para encontrar la perfección. Es decir, que nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje apunta hacia lograr dimensiones de perfección, porque somos descendientes de una humanidad que no lo fue, por una propia decisión en el error de Sofía. Eso ya, ese primer paso es importante. ¿Cuánto tiempo duramos nosotros acá? Todo un primer paso gestor o un primer día de creación. Es decir, la humanidad al llegar al planeta Tierra, al ser sembrada, y para eso hice otro programa de cómo llegamos acá, comienza desde ahí un proceso para limpiar esa semejanza a la imperfección. Hoy ya no estamos en un primer paso gestor o motor, sino que estamos en un segundo paso ya. La imperfección aún es parte de nuestra realidad interior, pero esta se va a ir transformando en la medida o purificando en la medida en que avancemos en los 7 pasos gestores o motores, que son los miles de años sobre los cuales la humanidad camina esta dimensión para encontrar esa perfección, como principio espiritual la reencarnación para el poder en cada etapa de aprendizaje, eso, aprender. Sin embargo, en el segundo paso, luego de que estuvimos todo un paso gestor aquí de miles de años, cuando ni siquiera éramos cavernícolas, logramos ser cavernícolas, logramos aprender, a desarrollarnos, a unirnos, a crear razón, a la razón intuitiva, todo esto nos coloca en la dimensión que estamos ahora. Seres humanos con un uso de razón emotiva, todavía con esos rastros de semejanza e imperfección, que en el desarrollo de los pasos gestores se irá purificando, por llamarlo así. Pero ya en el segundo paso ocurrió el hecho del que hemos hablado en otros programas. Seres venidos de las estrellas, la rebelión estelar, el imperio draconiano llega aquí a una humanidad inicial con semejanza de la imperfección. Sin embargo, esta incidencia generó que se replicaran en la conducta humana más códigos de imperfección a través de las leyes de muerte, de guerra, de envidia, de celos que estos seres enseñaron a la humanidad. Entonces, los cabecillas de esto fueron los del imperio draconiano, que son un conjunto de seres involucionados, reptiles, de la constelación de Draco, el dragón. Su llegada también fue acompañada de otros seres que fueron posteriores a ellos, resultado de mezclas genéticas propias en la ingeniería genética que tienen los reptilianos. Me refiero a los Anunnakis, los dinoides, los grises altos, etcétera, etcétera. Estos seres, al llegar, como dice el libro secreto de Juan, el libro de Enoc, fueron cientos. El libro de Enoc habla de 200. Cuando se habla de los vigilantes de Enoc, no se está hablando de seres humanos como nosotros. Se está hablando de seres humanos, sí, pero involucionados. Los de la rebelión. Ellos, al llegar aquí, implantan un programa
de involución a través de normas y leyes de pensamiento que la humanidad, al ejercerlo, multiplicó esa maldad. Sin embargo, como dice el libro de Enoch y otras historias en las que estos señores gobernaban a sus anchas panchas en ese pasado lejano, no en una relación clandestina, no era una operación directa, abierta, en diferentes lugares del planeta Tierra. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿y qué carajos hicieron? O Dios, o como queramos llamarle, alguien que sea bueno, que nos ayudara. Precisamente ese es el pedacito que yo quiero repetir y repetir en este programa para que se incorpore en sus análisis. Porque en los diferentes planteamientos que yo mismo hice en algún momento y escucho alrededor, no se tiene en cuenta esa parte. Esa parte es fundamental porque de no haber sucedido, yo considero que prácticamente aquí no existiríamos ya. Ya no estaríamos aquí, hubiésemos sido consumidos por la consecuencia y la interacción directa con estos seres en el planeta Tierra. Es decir, unos invasores con unas condiciones degeneradas, unos propósitos malévolos en una humanidad inocente. Algo se tenía que hacer y se hizo. Entonces, aquí es donde aparece lo que yo les digo, la batalla que ahora comenzó a ser terrestre. Y de hecho, hay un libro que utilizamos de consulta muy recurrente, que es el libro Gran Alborada Humana, del contactado Castillo Rincón, que dice en su contacto con Pleiadianos lo siguiente: esta lucha de que os hablo se ha trasladado aquí ahora, en tu propia tierra. En tu propia tierra. Lo que ha ocurrido es que ustedes no se dieron cuenta de cómo ocurrió esta invasión tan maliciosa, basados en que siempre creyeron estar solos en el universo. Esto fue fatal. Ustedes nunca esperaban un enemigo que no existe, lo cual aprovecharon estos indeseables visitantes extranjeros o extraterrenos. Muchos gobiernos creen todavía que el gran enemigo está aquí mismo en la Tierra. Lo mismo ocurre con las religiones. Pero esta fuerza que ha doblegado varias sociedades y planetas está aquí ahora. Nosotros los pleiadinos nos enfrentamos al mal, jamás lo ignoramos, pues sabemos de sus artimañas y cómo actúan. Entonces, esta partecita del libro nos hace entender de que hay un combate, hay una fuerza que se opone desde aquel entonces a esa manifestación oscura en el planeta Tierra. ¿Ok? Y aquí es donde vienen las batallas estelares. Es aquí donde yo les planteo que erradicaron estas humanidades que pertenecen a la hermandad cósmica solar. Erradicaron los jefes del gran imperio draconiano. Por consecuencia, el planeta fue liberado de la presencia directa de estos seres. Por favor, atiendan esto. El planeta en ese pasado lejano fue liberado de estas entidades corpóreas maléficas de lo que usted aún no se puede imaginar. Por eso, para entender, aseguro lo siguiente: de no haber sucedido este expulgue, esta limpieza, este planeta ya hubiese sido consumido, como fueron consumidos por estos otros anteriores. Si estamos aquí hablando a través de este micrófono, diciendo estas historias, fue porque se intervino en favor de nosotros para que ese pasado tan doloroso ya no existiera. Y esta es la parte que en los análisis vuelvo y repito, y disculpen que sea repetitivo, porque por ahí se dice que en la repetición es que el ser humano aprende. Disculpen que sea repetitivo, pero es un elemento que se descuida de todo análisis. ¿Cuál elemento? La limpieza, el barrido que se hizo. Pero aquí entra una inquietud. Vamos a ver cuál es. La inquietud de uno de los oyentes dice: bueno, si estos son seres y dentro de ellos hay una energía que los mueve, que es su espíritu, pero tenemos que decir que estos seres del imperio draconiano, reptilianos, dinoides y otros,
no tienen el espíritu bajo la condición nuestra. Es un espíritu degenerado. Degenerado porque las memorias contenidas en él son de oscuridad. Y cuando un espíritu llega a tal nivel de negritud, ya no es técnicamente adecuado decirle que tienen un espíritu, sino que tienen una entidad. Entidad es el término más adecuado para referirse a un espíritu degenerado, contenido en un cuerpo físico degenerado, el de los caídos. Entonces, cuando se presentan los combates, les invito a que entren a nuestro canal y vean las batallas estelares de los mensajeros luz, y ahí muestro en profundidad dónde se dieron, cómo se dieron esos combates. Me pongo a hablar de eso ahora y no termino lo que hoy quiero desarrollar con ustedes. Además, porque ya están los contenidos. Ustedes tienen que entrar al canal y ver las diferentes investigaciones que unidas pueden dar respuestas a sus preguntas, de acuerdo a nuestras investigaciones, no a la verdad absoluta. Entonces les decía que esos combates evidentemente destruyen los cuerpos de la mayoría de los seres corpóreos, draconianos, etcétera, que estaban aquí. Esas energías, como muy bien uno de ustedes preguntó, no se destruyen. Esas energías condensadas en esas destrucciones quedaron. Y algunos sobrevivientes enseñaron a los humanos a invocarlas. Entonces ya no son energías que viven en cuerpos físicos porque fueron destruidos. Y luego apareció un conocimiento nigromántico de evocación para que los humanos que tuviesen dicho conocimiento, llámese el rey Salomón, entre muchos otros, pudieran canalizar dichas energías densas o entidades para hacer de ellas manipulaciones psíquicas. Es decir, que la oscuridad, la maldad que antes caminó corporalmente por la destrucción que vivieron en sus cuerpos, esto fue transformado a entidades, energías que solo tendrían presencia si a través de ciencias nigrománticas se canalizan y tienen presencia psíquica y de posesión en algunos humanos del planeta Tierra. Entonces, si bien ya no existen los seres corpóreos que caminaron entre nosotros, quedaron sí energías que fueron canalizadas por seres que aprendieron cómo hacerlo. La gran sabiduría del rey Salomón y toda su locura de conocimiento que sirviera para canalizar estas energías. Entonces aquí estamos hablando de energías, no estamos hablando de espíritus, porque estos no son espíritus. Espíritu es el que usted tiene dentro, que es el resultado de sus experiencias de vida, encarnación, todo su aprendizaje. Eso es espíritu. Será luz o tinieblas, de acuerdo a lo que usted le meta, su aprendizaje en encarnaciones. Eso es su decisión. Estos señores, al degenerar sus cuerpos, sus espíritus, degradaron ese espíritu y se convirtieron en entidades que se pueden canalizar, vuelvo y repito, a través de ciencias ocultas como la nigromancia. Ayer hablábamos con Trinidad, por ejemplo, de los oráculos. Un oráculo era realmente la práctica con la que una mujer llamada la pitonisa, la sacerdotisa, se contactaba con este tipo de energías. Ellos creían que se contactaban con dioses. Ya los dioses no estaban, habían sido aniquilados. Se contactaban con lo que había quedado, el reducto energético que había quedado o las entidades que habían quedado. Esas entidades son las que necesitan alimento energético por ser energía densa. Necesitan emociones densas, guerras, enfrentamientos. Por eso estos seres, ya no seres corpóreos, sino entidades, siempre incitaban psíquicamente a la guerra, porque la guerra genera pasiones de muerte, que es alimento de ellas. Vamos paso a paso, respondiendo cada una de estas cosas. Por lo tanto, creer que por decir que Jehová no existe, ya no existe la maldad, ya no. No,
quedaron formas. Ahora, en el libro de Enoc se dice que fueron 200 los Elohim, los visitantes, los caídos, 200. Eso puede ser un número mayor o inferior, no es un número exacto. Lo que significa es que es más de uno. Fueron varios. Ya el reducto, que son energías, ya no estamos hablando de una presencia física, sino energética. Bien, tengan en cuenta, vayan apuntando. Sin embargo, ocurrió algo en el transcurrir del tiempo. Pareciera que han hecho presencia otro tipo de seres extraterrestres, ya no con la misma influencia, la misma ferocidad o peligrosidad de los del Imperio Draconiano que vinieron en la antigüedad. Estos son los grises. Los grises que hemos tenido en el último siglo, en el siglo XX, muchos registros de su existencia. Personajes que han incluso hecho algún tipo de convenios con grandes potencias a cambio de tecnología. La tecnología inversa, que algunos investigadores dicen, ha sido utilizada por algunas potencias en sus programas de armas o de seguridad. Los Estados Unidos, entre ellas. Estos seres, ya con el convenio humano, porque a cambio han permitido algunas potencias que estos seres a través de las abducciones hagan experimentaciones genéticas por la degeneración corporal que sufren. Estos son seres agonizantes. Pueden tener grandes tecnologías, pero su existencia como tal es, ¿qué le digo yo? Le queda poco tiempo. Estos seres están todavía allí, aquí. Usted no puede comparar estos seres con un Jehová, porque eso denota que no entendimos quién es Jehová. Jehová es un ser del Imperio Draconiano. No fue el único, fueron muchos. Específicamente Jehová, a diferencia de otros Elohim que eran ingenieros genéticos, Jehová fue un guerrerista. Fue, como se le dice en la Biblia, lo recuerdan en la Biblia, el Dios de los ejércitos, el Elohim de los ejércitos. Un ser guerrero, un draconiano Shakar, peligrosísimo. Peligrosísimo. La reducción, la aniquilación de Jehová significa poder vivir bajo una condición diferente, que es la que tenemos hoy. Nosotros, viviendo con esos personajes como la gente cree que están todavía, señores, no estuviera yo hablando aquí, no estuvieran escuchando ustedes allá, este planeta fuera un mierdero total. Eso es lo que no vinculamos en los análisis. Entonces, ¿qué tenemos hoy de oscuridad en ese transcurrir de ella en el planeta? Las energías que al no destruirse se canalizan y se convierten en entes psíquicos que se mueven a través de frecuencias conocidas como el astral, en términos más generales. Los grises, que hicieron convenios con potencias, que en su agonía intercambian tecnología con la intención o el propósito que les dejen hacer algo para ver si siguen viviendo. Imagínense cómo están. Pero hay otra oscuridad que se multiplica y creo que más peligrosa que lo que puede hacer un gris y más peligrosa que lo que puede hacer una de las energías que aún se siguen canalizando en oráculos, en invocaciones, en magia, en oraciones, en meditaciones trascendentales, en todo eso. ¿Y cuál es esa oscuridad que les voy a hablar ahora? La que genera el propio ser humano. Y esa tampoco se contempla en los análisis. Porque hemos quedado tan reducidos a creer que la oscuridad son los que cayeron y ya. Y eso ha sido un error, porque no nos hace ver que la oscuridad que más fuerza está tomando ahora mismo es la que genera la propia humanidad. Aquí en pantalla les coloco cómo la suma de pensamientos imperfectos, que es lo que trato de graficar allí, cómo la suma de pensamientos imperfectos que carecen de la luz del espíritu, de la conciencia del alma creadora, van sumándose, conformando un gran egregor, un gran ente de oscuridad,
que luego de ser creado energéticamente por la suma del pensamiento gregario, el pensamiento colectivo, el pensamiento de masa destructivo, comienza a incidir a los humanos. Toma independencia y de regreso sigue enviando la misma dimensión de pensamientos imperfectos. La humanidad lo recrea y él se recrea a sí mismo y se sigue consumiendo la humanidad en esto. Esta es la mayor expresión de oscuridad en el planeta Tierra hoy. Pero esto no lo estamos contemplando, porque nos hemos centrado solo en Jehová, 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 y estamos distraídos con Jehová. Nos gusta que nos hablen de que Jehová no es Dios, de que Jehová no es Dios, de que es un desgraciado, que nos hizo, que asesinó, que mató, que la gente lo sigue adorando. Estamos distraídos allí. Y esta información, claro, es importante conocerla. De pronto hay personas que no la saben y hay que llevárselas para que lo conozcan. Pero cuando usted, creo que la mayoría de los que están conectados la conocen, la mayoría, porque este es un canal que tiene muchos años transmitiendo estos conocimientos, la mayoría de ustedes saben eso. Pero ustedes no se pueden quedar en creer que la única oscuridad es la que trajo Jehová, porque tienen que comprender las diferentes formas de esa oscuridad en el tiempo. Y esto que estoy haciendo en el programa es mostrándoles eso. Primero, la imperfección natural, porque somos descendientes de una humanidad que se equivocó. Luego, la caída de los seres. Luego, el combate para eliminarlos. Las energías que fueron canalizadas a manera de entes psíquicos en el astral que se alimentan y controlan a partir de emociones que nosotros mismos emitimos. Luego, otros que han llegado, como los grises, ya no como los grises altos del imperio draconiano, sino estos grises que ven ahora. Y estos grises agonizantes. Yo digo que de esos menos debemos preocupándonos. Pero esta que le estoy mostrando ahora es la que manda la parada ahora. El Yaldabaoth, voy a ponerle el mismo nombre para que se entienda, porque ya no debería llamarle Yaldabaoth, porque el Yaldabaoth fue el que surgió en Sofía. Fue el egregor de Sofía. Aquí nosotros estamos creando el nuestro. Y lo repito, aquí esta humanidad está creando su propio aborto de pensamiento imperfecto que la controla y le introduce más de ese pensamiento. Este es el que hace que el asesino asesine, que el corrupto robe, que el violador viole, que el avariento mate por poder, mate por placer. Esto porque el humano, cuando comienza a replicar lo que los Elohim en ese pasado les enseñó, construyen su propia oscuridad. Esta es la oscuridad que hoy está y que podemos destruir en la medida en que cambiemos el pensamiento. Eso nos desconecta de ella, y al desconectarse ella de esta información, amigos oyentes, comienza a debilitarse. Además, que hay algo interesante dentro de todo esto, y es que estas densidades energéticas comienzan a ser repelidas, se dice así, ¿no? A repelerse con la energía solar que viene del centro de la galaxia. Las frecuencias más altas de vibración están llegando a nuestro planeta Tierra como un ciclo natural de 5.125 años, advertido por la profecía maya. Estas energías adicionales del centro del universo están tocando y afectando ese movimiento de energía densa para ayudar a desconectar al ser humano de él, si lo desea, y crear su propio pensamiento en perfección. Entonces, amigos, fíjense que la oscuridad hoy no es solo como siempre la estamos repitiendo. Jehová es el que Jehová, 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 Jehová. Deje de estar pensando en Jehová. Ya, porque usted sabe que Jehová no es Dios y todo ese cuento. Porque ahora usted ya está en la dimensión de ir más allá como buscador. Vuelvo y repito. Si aquí llega una persona que de primerazo nos está escuchando, pues hay que explicarle por qué Jehová no es Dios. Pero si usted lleva 10 años aquí escuchando, ya usted sabe eso. Usted tiene que avanzar. Y avanzando significa que tiene que entender cómo se está manifestando la oscuridad, que usted llama oscuridad, que usted llama maldad, en la actualidad, que es el propósito
es la necesidad que tenemos para crear este contenido. Ayudar a que comprendamos eso. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, la pregunta aquella de que, bueno, si Jehová no existe, que ya murió, entonces, ¿por qué los judíos siguen esperando a un Mesías para reconstruir un templo donde puedan adorar a su Dios? Pues, ¿qué es el judaísmo? Una religión, igualmente engañados, como puede ser la católica, la cristiana evangélica o la musulmana. Todas son religiones. ¿O usted cree que porque es judía la tienen más clara en ese sentido? Igualmente fueron engañados por el Elohim Yahvé. Están esperando algo inexistente. Pero que no exista no quiere decir que sus ritos logren invocar ya no a un Jehová que no existe, ese ser ya no existe, pero sí puede invocar energías nigrománticas que existen aún a través de ritos, rituales, sacrificios, oráculos, prácticas de cábala incluso, puede hacer que estas energías tomen presencia en quien psíquicamente esté preparado para recibirlas, o sea, poseso. Entonces, pero si ya no existe, entonces ¿quién se encarna? ¿Quién se encarna? Palabra mal utilizada allí. ¿A quién posesa? Pues a otro. Tantas energías negativas que hay aquí, como para pensar que Jehová es el único. Entonces yo creo que a nosotros nos cuesta la comprensión de este planteamiento, es creer que Jehová es más poderoso y más poderoso de lo que uno se imagina. Jehová fue un pinche Elohim. Habían superiores a él, ¿lo sabía? Estaba Elión, un superior a él, Elión, un superior a él, y un Shaddai, superior a él. Entonces quiere decir que Jehová no era ni el único, ni el más importante. Era un pinche Elohim, guerrerista, sí, desgraciado, y sí, claro. Pero habían superiores a él que tampoco ya están, porque fueron destruidos. Y entonces, ¿por qué se recuerda más a Jehová? Porque las religiones se han encargado de recordarlo forever. Están recordando un muerto, por decirlo así. No es que exista, sino que está recordando un muerto. Y creen que está vivo. Pero usted que está en la investigación, y usted debe dar el paso hacia adelante. Entonces, amigos, en el caso del anticristo, otro es el cantar. Porque miren ustedes, uno dice que el anticristo en el ambiente de búsqueda, porque para los judíos lo que ellos esperan es a su Mesías. Se interpreta en los ámbitos ya de investigación y de búsqueda que esos que esperan, o ese que espera el pueblo judío como su Mesías, realmente es el hijo de perdición, el anticristo. Hijitos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que venía un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Primera de Juan 2:18. Entonces aquí hay una claridad. Anticristo no es un solo personaje. Anticristo puede ser muchos que con sus comportamientos sean unos desgraciados. Anticristo, que se comporten diferente a la esencia crística. O sea, un ser humano inundado por la codicia, el poder, la mentira, la manipulación, ya es un anticristo. Ya. Trump es un anticristo. Un desgraciado. El que usted llame como un líder mundial desgraciado, cumple el código. Han habido muchos. Hay muchos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo. El que niega el Padre y el Hijo. El que niega la esencia luz. El que niega el poder del Espíritu y la conciencia dentro de sí. Entonces, si nosotros hablamos del líder que se va a sentar a darle al pueblo judío la promesa que un Elohim en la antigüedad le prometió, ese es anticristo. ¿Por qué? Porque va a utilizar la mentira, el engaño, el poder, el martirio, toda la vaina que hacen los gobernantes. Un gobernante más desgraciado. Así de simple.
O sea, hay que reducir todo el bombo que le hemos puesto y el misticismo y religiosidad alrededor de estos temas. Un líder mundial, presidente, primer ministro, desgraciado, es un anticristo. Porque no es que Jehová lo posesó, no piensen así. La estructura de pensamiento condicionado a la maldad, a la destrucción, al odio, al sacrificio, al asesinato, ya sea un líder político, primer ministro, emperador, como le quiera llamar, ser humano, a ser un anticristo, porque niega la esencia que evita que se comporte así. ¿Usted por qué no hace eso? Hombre, porque usted está formando una condición en la que quiere escuchar la voz interior, su conciencia, la parte buena. Ah, bueno, entonces usted es diferente, ¿verdad? Entonces, el que están esperando los judíos se tendrá que enfrentar a sus rivales y vencer. O sea, es un líder. No está haciendo Netanyahu algo parecido. ¿Qué está haciendo en Gaza? Desastre. ¿Qué está haciendo en Cisjordania? Desastre. Si usted logra entender lo que están haciendo en esa región, dice, oh, estos manes son malos. ¿Qué es lo que sean malos? Son anticristos. Entonces, ¿quién se sienta a gobernar? Un anticristo. Pero nos han dicho, incluso hay canales que dicen, no, que Jehová se va a meter ahí dentro de él. No. Porque creemos que es uno solo el que existe. Y que es el más poderoso. No. Cualquier energía de las nigrománticas o de los egregor que nosotros hemos creado, da como resultado un ser desgraciado. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo, por el que ustedes oyeron decir que vendría y ya está en el mundo. ¿Por qué ha invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne? Ellos son el seductor y el anticristo. Fíjense las muchas formas de presentar el anticristo. Es un negador, amigos oyentes. Juan no se refiere a un solo individuo, sino a un grupo de personas que niegan la verdadera naturaleza de la esencia pura, conciencia de perfección interna, y se comportan como unos desgraciados. Ese desgraciado, en otros términos, así como se dice, es un anticristo. Desgraciado igual anticristo. No nos gusta decirlo así, porque queremos que el anticristo es el monstruo, el malo. Porque estamos todavía empeliculados en esas interpretaciones. Es un hombre desgraciado, es un anticristo. Ahí tenemos a varios gobernantes de países que son desgraciados, anticristos. Y no es que tengan a Jehová aquí en la espalda montado, no. Esa es su esencia. Ellos desde muy chicos lucharon por llegar a ser esos, y lo están haciendo. Además, ¿qué más tenemos aquí? Por ejemplo, los protocolos de los sabios de Sión habla de qué es lo que esperan los judíos. En el protocolo 1 dice, para gobernar el mundo se obtienen mejores resultados empleando la violencia y la intimidación. Todo el que quiera gobernar tiene que recurrir al engaño y a la hipocresía. En política, las grandes cualidades humanas de honestidad, humanas de honorabilidad y sinceridad se convierten en vicios que destruirán a un soberano. En los países cristianos el pueblo está embrutecido por el alcohol, la juventud está trastornada por la intemperancia prematura que nuestros agentes han incitado cubiertos en distintos disfraces o con distintos disfraces. Nuestra fuerza debe ser fuerza e hipocresía. Entonces aquí lo dice. ¿Qué se necesita para gobernar el mundo? ¿Qué necesita tener el Mesías que están esperando los judíos? Un man que emplee la violencia y la intimidación. Un tipo que tenga el engaño y la hipocresía como un recurso importante. Que las grandes cualidades humanas como la honorabilidad y la sinceridad no aparezcan en él. O sea, que niegue el Cristo, que niegue la perfección. Se hace anticristo y puede gobernar y puede sentarse en el templo del rey del tercer templo de Salomón. Y cada vez que intenten hacer un sacrificio, que intenten hacer un ritual que aprendieron allá en esa época, entonces harán que las energías nigrománticas que todavía existen en el planeta Tierra, que solo aparecen si ustedes las saben,
invocar, canalizar y traer en sus fuerzas psíquicas y de posesión, pues sucede. ¿Y eso va a destruir el mundo? Pues no. No lo va a destruir. No vea eso como el final de esta humanidad. Eso es lo que ellos quieren para aumentar y aumentar su poder. ¿Lo lograrán? Van por buen camino. Pero recuerden que hay hechos que están ocurriendo también. Les mencioné a uno, que son las energías estelares, que vienen a limpiar el planeta Tierra de las energías nigrománticas. Quitarle fuerza a eso. También a impulsar al ser humano para cambiar su pensamiento y que esas energías de pensamiento gregarios sean aniquiladas. ¿Depende de quién? De nosotros los humanos. El protocolo número 14 dice: solamente los que sean capaces de gobernar con firmeza, inflexibles hasta la crueldad, recibirán las riendas del gobierno de manos de nuestros sabios, en la persona del rey, dueño de sí mismo y de la humanidad. Gracias a una voluntad inalterable, todos creerán ver el destino con sus cambios desconocidos. Entonces ya ve que el anticristo no es el personaje ese, digamos, ¿cómo le digo? Diabólico, sí, porque es un desgraciado. Pero ese personaje como, ¿qué palabra utilizaré? Como mítico, como, así como en las películas, como la película que nos montamos, ¿no? Es un gobernante, es un primer ministro, un presidente, una persona. Hijo de puta, para decirlo así en términos más claros. Disculpen el término, que así uno de choque aprende más. Un desgraciado de aquí hasta el dedo gordo del pie. Capaz de mentir, de engañar, de enredar. Así como el dictador este que tiene al mundo loco, invadiendo países, el loco del Trump. Una vaina así, pero peor. De desgraciado, ¿ok? Entonces, no es cierto la afirmación de que si no existe Jehová, eso no se puede dar. Porque Jehová no es el único Elohim que existe, ni el más importante. Saquémonos de la cabeza que es el Elohim más importante. No. Es de rango bajo incluso. Hubo otros superiores a él. Le dieron chumbimba, ya no están, pero quedaron unas energías que se evocan, que están. La humanidad hace las suyas. Con cada réplica de pensamiento imperfecto creamos nuestros propios egregores, nuestras propias entidades, nuestros propios parásitos mentales, creamos nuestra oscuridad. Eso pasa en toda humanidad que decida pensar con imperfección. Eso es lo que el libro secreto de Juan advirtió. Y ojalá nosotros podamos comprenderlo de la manera más sencilla. Porque yo sé que estos temas, amigos, cautivan mucho y cautivan mucho más cuando los expositores le ponen más arandelas de las que debe tener. Porque pareciera que bajarle el tono a esta vaina no vende. Y yo creo que ya debemos estar mamadísimos, cansadísimos de que nos sigan enredando con lenguajes para tenernos sujetos a algo. Yo les dije en el programa aquel y en varios que le estamos dando más fuerza a la oscuridad de la que realmente tiene, ¿eh? Porque tiene una maldad, sí, pero las entidades, a la oscuridad como tal, le estamos dando más fuerza y estamos perdiendo la batalla, no porque sean superiores, sino porque cuando conocemos de ellas, las sobrevaloramos. Y ahí vamos perdiendo la batalla. Mi propósito, mi preocupación, o mejor ocupación, es crear contenidos para que podamos llegar a entender en su real dimensión qué es la oscuridad. En la más cercana dimensión que es la oscuridad. Quitarle esa potencia que le estamos dando cuando descubrimos estas cosas. Pero también me interesa que sí le demos el valor que tiene la luz que somos nosotros. Y ahí hay contenidos que nos restan esa importancia y se la dan a los otros. Entonces, al final, ¿para qué aprendemos esto?
siendo más poderosos, ruega al cielo, espera que venga la justicia eterna, porque mientras tanto no hay nada que hacer. Quédate quieto, sea apático y no hagas un carajo. Eso es lo que nos están enseñando. En cambio acá no. Acá le estamos diciendo, la potencia luz se manifiesta en las acciones de conciencia, de transformación que cada hombre del planeta Tierra coloque y se convierta en la justicia que está esperando que baje de los cielos. Y ahí es una propuesta proactiva y no solamente un conocimiento para engordar el intelecto y tener con quién hablar de estos temas cuando nos reunimos con esas personas en la esquina. Esto es un compromiso. Esto no es simplemente conocimientos. Esto es para algo y por algo. Y la intención que tenemos en este canal, así de pronto no sean las formas que muchos esperan para lograr mayor audiencia, nuestro propósito acá va más allá del simple conocimiento. Es que entendamos que hay un propósito espiritual de transformación y de avance en esta humanidad. Y eso es más importante que cualquier otra cosa de la que hoy podamos imaginar. Este ha sido el programa del día de hoy. Si Jehová murió, ¿quién será el anticristo? Y ojalá haya colocado cada pieza en un lugar, en su lugar, con las palabras adecuadas para que ustedes se puedan hacer una idea más cercana, no con una verdad absoluta, más cercana a lo que debemos saber. Leo a algunos de ustedes en el chat, ya para finalizar. Dice a Argento Libre, hay que volver al campo, chakras a lo natural. Hay que conectarse con el campo, pero tampoco significa que nos vamos a desconectar de toda la realidad. Se trata de conectarnos sobre todo con el interior, o conectarnos con las cosas que nos ayuden a transformar, donde estén. La imagen real, que es la imagen de la naturaleza, pues por supuesto ayuda más. Miguel González dice, es el mejor canal de esta temática. Muchas gracias, Miguel, que consideres esto por este canal. Y al tiempo es una gran responsabilidad seguir desarrollando el contenido. No quedarnos en lo mismo de lo mismo, sino avanzar en lo entendido. Yo me exijo eso y quiero impulsarlos a que se cuestionen en ese sentido y comiencen a ver las cosas en mayor dimensión, en otra dimensión. Michelle Andrea dice, hay una necesidad de reconocer nuestro valor y que somos luz con potencial para crecer. Correcto. Graciela Torres, totalmente conexión a tierra y vibración alta. Nenita. Ángela, yo también hago conexión con la tierra. Sandra Sandoval dice, estuve escuchando una historia real que pasa en el Darién, que los que lo cruzan o pasan por esta selva han visto grises, humanoides, una cosa fea y peligrosa parecida al depredador. Es posible, como también es posible, que se construyan alrededor de esto leyendas, ¿sí? No hay que descartarlas ni creerlas de manera absoluta. De que puede existir, claro, ahorita le hablé de una serie de seres que todavía están por aquí, que no son tan peligrosos como los que tuvimos allá en la antigüedad. Yo quiero que eso se tenga en cuenta. Esos textos que nos hablan de esos dioses de la antigüedad, eso no es ni sombra de lo que hoy se mueve acá. Gracias a las intervenciones que han habido. Gracias a eso. Así que por favor, saque del lenguaje la queja de qué carajo que no han hecho nada. Porque se hicieron y hoy estamos aquí hablando y viene este programa. Luz Quiñones dice, hice el ejercicio de ubicarme antes del caos, me imaginé estar allí y ahora veo insignificante esa situación. Lo hice por mi paz. Me ha funcionado porque ya no estoy ansiosa. Muy bien. Ángela Mejía dice, yo recomiendo, como hago todas las mañanas descalzo en tierra, cargarme de la luz solar, recibiendo sus rayos en el corazón, limpia tu corazón energético. Bien, buena práctica. Base Zeus dice, así como el Padre Creador con un pensamiento hizo todo, así el caos, incluyendo a Jehová, también domina el mundo en pensamiento. Pero ya el ser humano replicándolo, como lo explicábamos. También buscó a otros. Cristo
Cristóbal, hombre, Cristóbal Benavides. El judaísmo es solo un nivel de conciencia, una religión. Carlos Cobos, saludo, buenas noches. También nos saluda Delia Flores. Este programa realmente estuvo esclarecedor. Gracias por la información. Lo voy a compartir porque no tiene desperdicio. Muy bien por eso. También Juana nos dice, Juana Alejandro, ¿y qué Juana? Hombre, perdónenme cuando lea mal sus nombres, lo que pasa es que me sale es el arroba y tal, y todo está pegado. Juan Alejandro Rojas dice, el judaísmo no es religión, es un estilo de vida. No, compadre, es una religión. Es una religión. Y aquí tenemos 6 filtros para determinar que una religión. Adoran un Dios, tienen un libro sagrado, tienen sacerdotes, tienen centros de reunión o templos, tienen una forma de vida y basan su vida en esas creencias. Así que todo lo que tenga esos 6 aspectos, eso es una religión. Así queramos decir otra vaina porque la practicamos. Pero como aquí no estamos para consentir lo que esas mismas religiones quieren decirnos para camuflarse, pues lo decimos de frente, con mucho cariño. Con mucho cariño. Javier o Janet Alves dice, ay sí, la manito arriba. Recordemos que Neil estudia mucho para ayudarnos. Oiga, si nos dan la manito arriba, excelente. Sería muy excelente. Ya tenemos que irnos, amigos oyentes. Miguel González dice, ahí está como nos gusta la fantasía. Pero chévere, indagar, uno nunca sabe. Bueno, me voy. Les agradezco a todos, pero antes de que se vayan, les pido por favor el me gusta. Si les gustó la investigación, devuelvan con un simple gesto, compartiendo. Y otro, el me gusta. Compartan y el me gusta. Esos son los detalles. Ya se me estaba olvidando uno de los dos. Bueno, cuídense mucho y regresamos mañana a las 8 en Descubriendo, con la certeza, en la búsqueda de la verdad. Pásenla bien. Chao. Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad.